Hola, me llamo Bruno. Tengo 32 años. Hace 2 meses la madre de mi mejor amiga me ofreció su habitación durante una tormenta y susurró: no tienes que dormir solo. Olía a velas apagadas y a ese perfume que solo usan las mujeres que ya no esperan que alguien las note. Ella tenía 44, estaba casada y vivía en una casa tan grande que podías escuchar tu propio corazón latiendo en la oscuridad. Durante 5 noches compartimos silencios que significaban más que cualquier cosa que yo hubiera dicho en voz alta. Y cuando me fui, ella dejó la luz del porche encendida. Deja en los comentarios la ciudad desde la que estás viendo. Y dime, ¿habrías dicho que sí? Nunca debí aceptar quedarme en esa casa. Pero la tormenta había cortado la carretera principal, los hoteles del pueblo estaban llenos, y Lucía insistió. Mi madre tiene espacio de sobra, me dijo por teléfono, con ese tono despreocupado que solo tienen las personas que nunca han tenido que pedirle un favor a nadie. Además, llegaré mañana temprano. No estarás solo mucho tiempo. Eso fue lo que me convenció. No estar solo mucho tiempo. Llegué cerca de las 10 de la noche. La lluvia golpeaba el parabrisas tan fuerte que apenas podía ver la entrada. La casa era enorme, de esas que se ven en revistas, con columnas blancas y un jardín que probablemente necesitaba 3 jardineros para mantenerse perfecto. Aparqué frente a la puerta y corrí hacia el porche con mi mochila sobre la cabeza. Toqué el timbre. Esperé. La puerta se abrió despacio y ahí estaba ella, Clara. Llevaba una bata color crema, atada con cuidado. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros y tenía los ojos de alguien que acababa de dejar de leer algo importante. No sonrió exactamente, pero inclinó la cabeza con educación. Tú debes ser el amigo de Lucía, dijo. Su voz era suave, controlada. Sí, señora, siento llegar tan tarde. Clara, me corrigió, y no te preocupes. Entra antes de que te empapes más. Entré. El interior era tan silencioso que podía escuchar el agua escurriendo de mi chaqueta sobre el mármol del piso. Todo era blanco, beige, maderas oscuras. Olía a velas apagadas y a algo floral que no supe identificar. Lucía me avisó que llegarías, dijo Clara mientras cerraba la puerta, pero también me dijo que no podrá venir hasta mañana o tal vez pasado mañana. Depende de cuándo abran la carretera. Entiendo. Espero que no te moleste quedarte aquí conmigo mientras tanto. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera nada raro en que un desconocido durmiera en su casa mientras su hija no estaba. Para nada, mentí. Me mostró la habitación de invitados en el segundo piso. Era más grande que mi departamento entero. Cama king, ventanas altas, un sillón junto a la chimenea, todo impecable. El baño está ahí, señaló. Toallas limpias en el armario. Si necesitas algo, mi habitación está al final del pasillo. Gracias. Se quedó parada en la puerta por un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y se fue. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Y luego, nada. Solo el sonido de la lluvia contra las ventanas. Me senté en la cama y solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado sola. Esa noche no dormí bien. Cada tanto escuchaba un crujido, pasos que no sabía si eran de ella o de la madera vieja acomodándose. A las 3 de la mañana me levanté por agua, y cuando abrí la puerta, vi una luz débil al final del pasillo. Su habitación. Estaba despierta. A la mañana siguiente bajé temprano. Clara ya estaba en la cocina, vestida con pantalones de lino blancos y una blusa gris. Preparaba café con movimientos precisos, casi mecánicos. «Buenos días», dije desde la puerta. Ella se giró. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Como un tronco», mentí otra vez. Sonrió apenas. Era una sonrisa educada, perfectamente calculada para no revelar nada. Me sirvió café en una taza de porcelana fina y me señaló la mesa del desayuno. Hablamos de cosas prácticas, el clima, la carretera, Lucía, su trabajo, algo relacionado con arquitectura de interiores, aunque no entró en detalles. Yo mencioné que trabajaba en construcción, remodelando casas viejas. «Debe ser gratificante», dijo, «ver algo transformarse. A veces, solo a veces, me encogí de hombros. Depende de si el dueño realmente quiere cambiar algo o solo está tapando grietas». Ella se quedó mirando su taza. No dijo nada. Después de un rato pregunté por su esposo. Traté de sonar casual.
Héctor está de viaje, dijo Clara sin levantar la vista. Lleva un par de semanas fuera. Trabajo. ¿Volverá pronto? Nunca sé. Dejó la taza en la mesa con más fuerza de lo necesario y se levantó. Disculpa, tengo que hacer unas llamadas. Salió de la cocina antes de que pudiera responder. Me quedé solo con el café y el silencio. Pasé la mañana trabajando desde el comedor. Tenía algunos planos que revisar, presupuestos que ajustar. Clara apareció un par de veces, dejó más café, ajustó las cortinas, movió un jarrón de un lado a otro. Nunca dijo nada, pero siempre parecía estar ahí. A media tarde me preguntó si quería almorzar. Comimos ensalada y pan casero. Ella apenas probó bocado. La casa suena distinto por las noches, dijo de repente. Levanté la vista. ¿Distinto cómo? Más vacía. No supe qué responder a eso. Esa noche, Lucía llamó para avisar que la carretera seguía cerrada. Se retrasaría un día más, tal vez 2. Clara atendió el teléfono con calma, pero después de colgar, se quedó mirando la pantalla por mucho tiempo. Demasiado tiempo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo que esta casa es grande para una persona sola. Ya somos 2. Intenté sonar animado. Ella me miró entonces. Realmente me miró, como si acabara de darse cuenta de que yo estaba ahí. Sí, dijo en voz baja. Ya somos 2. Cenamos juntos por primera vez esa noche. Ella preparó pasta con vegetales. Comimos en silencio, pero no era incómodo. Era extrañamente cómodo. Después de lavar los platos me fui a mi habitación, pero no pude dormir. Había un reloj antiguo en el pasillo que hacía tic-tac tan fuerte que parecía golpear dentro de mi cabeza. Me levanté cerca de la 1 de la mañana y salí al pasillo en busca de agua, y ahí estaba ella, Clara, parada frente a su puerta, con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana al final del corredor. Perdón, dije, no quería asustarte. No me asustaste. Se giró hacia mí. Llevaba un camisón simple, blanco, sin nada extraordinario, pero la forma en que la luz de la luna la iluminaba desde atrás. Tampoco puedes dormir, dije. No. Nos quedamos ahí, de pie, mirándonos en la oscuridad. Odio dormir sola, susurró. No supe qué decir. No había nada que decir. La mañana siguiente fue incómoda. Yo evité bajar hasta que escuché que ella ya estaba en la cocina. Desayunamos en silencio. Clara revisaba su teléfono cada 2 minutos. Alguien tocó la puerta cerca del mediodía. Era Marta, la vecina, una mujer de unos 50 años con una sonrisa demasiado grande y ojos que parecían registrar cada detalle. Clara, querida, solo pasaba a ver cómo estabas con la tormenta, dijo, mientras entraba sin esperar invitación. Y veo que tienes compañía. Es el amigo de Lucía, explicó Clara con voz plana. Se quedó varado por la carretera. Ah, qué conveniente. El tono de Marta no era sutil. Clara la acompañó hasta la puerta 5 minutos después y cerró con más fuerza de lo normal. Esa mujer, murmuró. No terminó la frase. Esa tarde Clara me propuso algo extraño. ¿Te molestaría ayudarme a reorganizar las habitaciones?, preguntó. Necesito buscar unas mantas del armario de mi cuarto y, bueno, está todo un poco desordenado. La seguí escaleras arriba. Su habitación era más pequeña de lo que esperaba, más personal. Había libros apilados en la mesita de noche, una bata colgada en el respaldo de una silla, fotos enmarcadas de Lucía cuando era niña. ¿Hace cuánto que Héctor no está?, pregunté mientras ella abría el armario. 3 semanas, tal vez 4. Perdí la cuenta. ¿Y no extrañas? Me detuve. Era una pregunta estúpida. Ella sacó una manta gruesa y me la entregó. Nuestras manos se rozaron por un segundo. Ya no sé qué extraño, dijo en voz baja. A veces creo que solo extraño no estar sola. Salimos de la habitación sin hablar más, pero algo había cambiado. El espacio entre nosotros se había vuelto real. Esa noche hubo un apagón. La tormenta tumbó un transformador y toda la casa quedó a oscuras. Clara apareció en el comedor con una linterna, nerviosa, casi temblando. Odio los apagones, dijo. No va a pasar nada. Lo sé, pero... Se acercó, demasiado cerca. Podía oler su perfume, algo suave, floral, mezclado con el olor del café que habíamos tomado antes. No tienes que dormir solo, susurró. Mi corazón se detuvo. Clara, no estoy diciendo, no estoy pidiendo nada, continuó rápido. Solo digo que, si no quieres estar solo, yo tampoco. La luz volvió de repente. Nos separamos como si nos hubiera quemado.
Ella subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, en la oscuridad recién iluminada, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. No tienes que dormir solo. No dormimos juntos esa noche. Pero ambos sabíamos lo que se había dicho, y eso era suficiente para cambiarlo todo. A la mañana siguiente, evitamos mirarnos durante horas. Ella preparó el desayuno en silencio. Yo revisé correos que no necesitaba revisar. La casa se sentía más pequeña de repente, como si las paredes se estuvieran cerrando. A media mañana encontré una manta doblada en mi silla, la misma que había sacado de su habitación el día anterior. No dije nada. Ella tampoco. Héctor llamó esa tarde. Yo estaba en el jardín cuando escuché su voz a través de la ventana abierta. Clara hablaba en un tono frío, distante, como si estuviera leyendo de un guión. Sí, todo bien. No, no hace falta. Lucía está bien. Claro. Hasta luego. Colgó. Cuando entré la encontré sentada en el sillón con las manos en el regazo, mirando al vacío. ¿Héctor? Pregunté. Sí. ¿Cuándo vuelve? No lo sé. Nunca lo sé. Se quedó callada por un momento largo. Ya no sé cómo hablarle, admitió. Es como si fuéramos dos extraños compartiendo una agenda. Me senté en el sillón de enfrente. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 20 años. Eso es mucho tiempo. Sí, pero no estoy segura de que hayamos estado realmente juntos más de 5. Su voz se quebró apenas al final. No lloró. Clara no era de las que lloran fácil, pero vi algo romperse detrás de sus ojos. Esa tarde salimos al jardín. Ella dijo que necesitaba respirar aire. Yo solo la seguí. Caminamos entre los rosales sin decir nada. El sol se estaba poniendo, pintando todo de naranja y rosa. Héctor me pidió que fuera paciente, dijo de repente, que entendiera que su trabajo era importante, que lo que hacía era por nosotros, por la familia. ¿Y lo entendiste? Claro que sí. Durante años lo entendí. Pero luego Lucía creció y se fue, y me di cuenta de que ya no había un nosotros por el cual esperar. Se detuvo frente a un rosal blanco. ¿Sabes lo que es sentirte invisible en tu propia casa? Sí, dije sin pensar. Ella me miró. ¿Sí? Asentí. Mi ex me dejó hace 2 años. Dijo que era como vivir con un fantasma, que yo estaba ahí, pero nunca realmente ahí. ¿Y tenía razón? Probablemente. Clara sonrió apenas. Era la primera sonrisa real que le veía. Al menos, eres honesto. Su mano rozó la mía cuando pasó junto a mí. Fue accidental, o tal vez no. No lo supe, y no pregunté. Lucía llegó al día siguiente, pero solo por unas horas. Tengo que volver a la ciudad, dijo mientras tomaba café de pie en la cocina. Pero quería pasar a saludar antes. ¿Cómo estuvo todo? Bien, dijo Clara. Tranquilo, dije yo. Lucía nos miró a ambos con esa sonrisa despreocupada de siempre. No notó nada. ¿Por qué lo haría? No había nada que notar. Nada. Excepto la forma en que Clara evitaba mirarme cuando su hija estaba en la habitación. Lucía se fue antes del almuerzo. La casa se vació de golpe, y esa noche, por primera vez desde que llegué, escuché a Clara llorar. No fue un llanto fuerte, fue silencioso, ahogado, como si estuviera tratando de no hacer ruido. Me quedé despierto en mi habitación, mirando el techo, escuchando esos sollozos apagados que venían del final del pasillo, y no hice nada, porque no sabía qué hacer, porque no sabía si tenía derecho a hacer algo. La noche siguiente fue distinta. Ninguno de los dos pudo dormir. Yo salí al pasillo cerca de las 2 de la mañana, y la encontré sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, las rodillas contra el pecho. Me senté junto a ella sin decir nada. Nos quedamos ahí, en silencio, solo respirando. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que te duele? Preguntó al cabo de un rato. Sí. ¿Cómo lo soportas? No lo hago, admití. Solo espero a que pase. ¿Y si no pasa? No lo sé. Ella dejó caer la cabeza contra mi hombro. No fue un gesto romántico. Fue cansancio, fue rendición. Nos quedamos así hasta que el sol empezó a salir, y entonces, por primera vez en días, nos reímos. No recuerdo de qué, tal vez de lo absurdo de la situación, tal vez de lo cansados que estábamos, pero nos reímos, y fue real. La mañana siguiente fue ligera, casi normal. Cocinamos juntos. Clara preparó huevos revueltos mientras yo hacía tostadas. Nos movíamos por la cocina como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Marta pasó frente a la ventana justo cuando estábamos sirviendo el desayuno. Nos vio y sonrió.
Clara cerró la cortina de golpe. Todo cambió esa tarde. Clara se alejó, de repente, sin razón aparente. «Esto no puede seguir», dijo mientras lavaba los platos después del almuerzo. «¿Qué cosa? Esto, lo que sea que esté pasando aquí. No está pasando nada». «Exacto», dijo, mirándome por fin, «y no puede pasar». Me evitó el resto del día. Cuando intenté hablarle, se iba a otra habitación. Cuando bajé a cenar ya había comido. Esa noche su puerta se cerró por primera vez desde que llegué, y yo me quedé en mi habitación, mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Al día siguiente encontré su bufanda en mi silla, la misma que había usado el día anterior en el jardín. Se la devolví en silencio, dejándola sobre la mesa de la cocina. Ella la tomó sin mirarme, y esa noche, cuando pasé frente a su habitación, escuché el pestillo cerrarse. Los días siguientes fueron extraños. Vivíamos en la misma casa, pero éramos dos fantasmas que se evitaban con educación. «Buenos días, buenas noches. ¿Necesitas algo?» «No, gracias. Todo correcto, todo vacío». Daniel me llamó el tercer día, mi amigo de siempre, el que siempre nota cuando algo no está bien. «Hermano, ¿qué onda? Suenas raro». «Estoy bien». «No, no estás bien. Te conozco». «¿Qué pasó?» «Nada. Solo estoy cansado». «¿Todavía estás en esa casa?» «Sí». «¿Y la madre de Lucía?» «Se llama Clara». Hubo una pausa larga. Dijo Daniel, «ya veo. No ves nada». «Como digas, hermano, pero ten cuidado». Colgué antes de que pudiera seguir preguntando, porque no había nada que explicar. Nada había pasado. Nada podía pasar. Héctor llamó esa noche. Yo estaba en el comedor cuando escuché la voz de Clara desde la cocina, más fría que nunca. «Sí, entiendo. No, no es necesario. Está bien. Adiós». Silencio. Y luego un ruido sordo, como si hubiera dejado caer el teléfono. Entré a la cocina y la encontré con las manos apoyadas en la encimera, la cabeza gacha, respirando profundo. «Clara, vuelve mañana», dijo sin levantar la vista. «Héctor». «Sí». Me quedé parado ahí, sin saber qué hacer. «¿Debería irme entonces?», dije. «Sí, probablemente». Pero ninguno de los dos se movió. «La luz del porche», dijo de repente. «Ayer la dejé encendida toda la noche. No sé por qué. A veces hacemos cosas sin saber por qué». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. «No quiero que te vayas», susurró. «Clara, pero sé que tienes que hacerlo». Asentí. No había nada más que decir. Héctor llegó al día siguiente al atardecer. Yo estaba en mi habitación empacando cuando escuché el auto entrar. Miré por la ventana y lo vi bajarse. Un hombre alto, de traje oscuro, con una maleta en una mano y el teléfono en la otra. No miró la casa, no sonrió, solo entró. Escuché voces abajo, educadas, distantes, como dos ejecutivos en una reunión. Me quedé arriba hasta que Clara subió a avisarme que la cena estaba lista. Llevaba un vestido azul marino que nunca le había visto, maquillaje perfecto, sonrisa perfecta. «Héctor quiere conocerte», dijo. «Claro». Bajé. Héctor estaba en el comedor sirviendo vino en copas de cristal. Me extendió la mano con una sonrisa profesional. «Tú debes ser el amigo de Lucía. Gracias por hacerle compañía a mi esposa durante la tormenta». No fue nada. Para mí sí lo es. Clara odia estar sola en esta casa. Miró a su esposa. Ella no le devolvió la mirada. Cenamos los tres. Conversación educada, trabajo, clima, planes, todo superficial, todo perfecto. Clara no probó bocado. Yo tampoco tenía hambre. Héctor comió sin notar nada. O tal vez notó todo y decidió ignorarlo. No lo supe. Después de la cena me disculpé y subí a mi habitación. Pero no pude dormir. Cerca de la 1 de la mañana, escuché pasos frente a mi puerta. Alguien se detuvo. Se quedó ahí parado, sin tocar, sin abrir, y luego se fue. A la mañana siguiente encontré la bufanda de Clara doblada frente a mi puerta, la misma que le había devuelto días atrás. Bajé temprano a desayunar. Clara ya estaba en la cocina, sola, preparando café. Héctor había salido a correr. «Buenos días», dije. «Buenos días». Se veía cansada, pero también tranquila, como si algo se hubiera resuelto durante la noche. «¿Dormiste bien?», pregunté. «No mucho. ¿Tú?». «Tampoco». Nos quedamos callados mientras el café se hacía. «Algunas cosas no se nombran», dijo de repente. «Algunas cosas simplemente son, y está bien que sean solo eso. Lo sé, pero eso no significa que no fueran reales». Me pasó una taza de café.
Nuestras manos se rozaron. «Puedes volver cuando quieras», susurró. «Siempre hay espacio aquí. Clara, no tienes que decir nada. Solo recuérdalo». Héctor entró en ese momento, sudado, con audífonos colgando del cuello. Saludó con la mano y subió a ducharse. Clara se giró hacia la ventana. Yo me quedé mirando mi café. Me fui esa tarde. Héctor se despidió con un apretón de manos y una sonrisa educada. «Vuelve cuando quieras. Eres siempre bienvenido». Clara me acompañó hasta la puerta. Nos quedamos parados en el porche bajo el sol de la tarde, sin saber qué decir. «Gracias por todo», dije finalmente. «Gracias a ti». Me abrazó. Fue breve, apenas unos segundos, pero sentí cómo temblaba. Me subí al auto sin mirar atrás. Cuando llegué a la carretera principal, miré por el espejo retrovisor. Ella seguía ahí, parada en el porche, viéndome partir. Pasaron 3 semanas. Volví a mi vida normal. Trabajo, amigos, rutina. Daniel me preguntó un par de veces qué había pasado en esa casa. Yo le dije que nada, y técnicamente era verdad. No pasó nada, solo conversaciones, silencios, miradas, nada que pudiera explicarse, nada que pudiera justificarse. Pero cada noche antes de dormir pensaba en ella, en su voz susurrando en la oscuridad. «No tienes que dormir solo». El mensaje llegó un martes a las 3 de la mañana. Un número desconocido. «La luz del porche está encendida». Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. No respondí, pero sonreí, porque sabía exactamente lo que significaba. Algunas cosas no se nombran. Algunas cosas simplemente son. Y tal vez, solo tal vez, algunas noches volvería a esa casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ella me había visto, realmente visto, y eso era algo que nunca olvidaría. Guardé el número. No lo borré, y algunas madrugadas, cuando no podía dormir, miraba ese mensaje. «La luz del porche está encendida». Nunca respondí, pero tampoco lo olvidé, porque hay cosas que no necesitan respuesta. Hay cosas que simplemente se quedan contigo, como el eco de una voz en la oscuridad, como el roce de una mano que no debió pasar, como el recuerdo de una mujer que por unos días me hizo sentir que no estaba solo, y tal vez eso era suficiente, tal vez eso era todo lo que necesitaba. 2 meses después, Lucía me llamó para invitarme a cenar. «Mi mamá pregunta por ti», dijo con ese tono despreocupado de siempre. «Dice que deberías volver a visitarnos». Tal vez. Vamos, fue solo una semana. No fue para tanto, ¿no? No, mentí. No fue para tanto. Pero sabía la verdad. Sabía que esa semana había cambiado algo en mí. Algo que no podía explicar. Algo que no quería explicar. El sábado siguiente recibí otro mensaje. «Héctor está de viaje otra vez. La casa está muy silenciosa». Esta vez respondí. «¿Qué tan silenciosa?» «Demasiado». Cerré los ojos. Sabía que no debería. Sabía que era una mala idea, pero también sabía que iba a ir, porque había algo en esa casa, algo en esa mujer, algo en esos silencios compartidos que me hacía sentir más vivo que cualquier otra cosa. Llegué el domingo por la tarde. La luz del porche estaba encendida. Clara abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Llevaba jeans y una camisa blanca simple, sin maquillaje, sin pretensiones, solo ella. «Hola», dijo. «Hola». Nos quedamos ahí mirándonos. «No sé por qué viniste», susurró. Yo tampoco. Pero ambos sabíamos que era mentira. Sabíamos exactamente por qué. Esa noche no pasó nada. Cenamos. Hablamos. Nos reímos. Y cuando llegó la hora de dormir, cada uno se fue a su habitación, pero dejé mi puerta abierta. Y ella dejó la suya abierta también. Y eso fue suficiente. Porque algunas cosas no necesitan nombrarse. Algunas cosas simplemente existen en el espacio entre las palabras, en el silencio compartido, en la luz del porche que nunca se apaga. Volví varias veces después de eso. Nunca planeado, nunca anunciado. Solo cuando la luz estaba encendida, y cada vez era lo mismo. Conversaciones, silencios, miradas, noches donde nada pasaba pero todo significaba algo. Lucía nunca preguntó, Héctor nunca supo, y nosotros nunca hablamos de ello, porque no había nada que decir. Solo éramos 2 personas solitarias que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Nada más, nada menos. Una noche, meses después, Clara me preguntó algo. «¿Crees que está mal?» «¿Qué cosa?» «Esto, lo que sea esto».
Pensé por un momento. No lo sé, admití. Pero tampoco sé si importa. ¿No importa? No, si nos hace sentir menos solos. Ella sonrió, esa sonrisa triste que ya conocía tan bien. Tienes razón, dijo. Tal vez no importa. No sé cómo terminará esta historia. No sé si algún día Héctor se dará cuenta. No sé si Lucía descubrirá la verdad. No sé si Clara y yo alguna vez seremos más que esto. Pero lo que sí sé es que algunas noches, cuando la luz del porche está encendida, manejo hasta esa casa, y ella me abre la puerta. Y nos sentamos en el comedor a beber café, y hablamos de todo y de nada, y cuando llega la madrugada, cada uno se va a su habitación, con las puertas abiertas, porque no necesitamos más que eso. No necesitamos explicaciones, no necesitamos promesas, solo necesitamos saber que no estamos solos, y eso es suficiente. La última vez que estuve ahí, Clara me dijo algo antes de irme. Gracias. ¿Por qué? Por verme, realmente verme. Asentí, porque yo también quería agradecerle. Por lo mismo, por verme cuando nadie más lo hacía. Ahora vivo mi vida normal, trabajo, amigos, rutina, pero algunas noches miro mi teléfono y veo ese mensaje guardado. La luz del porche está encendida y sonrío, porque sé que siempre habrá una luz esperándome, una puerta abierta, una mujer que entiende lo que es sentirse invisible. Y tal vez eso es todo lo que necesitamos en esta vida. Alguien que nos vea, alguien que nos entienda, alguien que nos recuerde que no estamos solos, aunque sea por una noche, aunque sea en silencio, aunque sea sin promesas, eso es suficiente y siempre lo será.